Hermanos, es una bendición el volvernos a reunir en este miércoles de oración. Gracias al Señor porque aunque estamos lejos, nos podemos sentir cerca, porque podemos unir nuestros corazones, nuestras mentes y nuestro espíritu en adoración, pero también en oración. Gracias al Señor por estos hermosos momentos. La meditación de esta tarde lleva por título Dios está presente en nuestras vidas, aunque parezca que no nos oye. Muchas veces no entendemos por qué nos suceden ciertas cosas. Y bueno, tratamos de darle una explicación a lo que nos sucedió. Pero pues a veces no encontramos una verdadera razón para aquello que estamos viviendo. Los cristianos no debemos depender de nuestra habilidad y de nuestra percepción acerca de los problemas para poderlos solucionar. ¿Y saben por qué? Porque la percepción humana es muy imprecisa y es deficiente, y menos debemos de confiar cuando nuestra percepción está basada solamente en nuestras emociones. No podemos confiar en nuestros sentimientos y emociones para dejarles que gobiernen nuestras vidas y ellos sean los que evalúen el mundo que nos rodea y las situaciones que estamos viviendo. ¿Por qué no lo debemos de hacer? Bueno, pues porque las emociones no son confiables, pueden ser parciales y muchas veces cambian, son muy cambiantes. Las emociones nos pueden mentir de una manera increíble y nosotros podemos pensar que eso es verdad. Las emociones son influenciadas por las hormonas y varían de acuerdo con la edad. Están siempre presentes en la vida del ser humano, pero especialmente en la adolescencia y en la juventud es cuando detonan las emociones, porque está controlada por el sistema hormonal. Las emociones pueden cambiar durante el transcurso del día también. Sí, nosotros podemos levantarnos y sentirnos contentos y sentirnos tranquilos. Pero conforme va pasando el día, todo puede ir cambiando. Y ya cuando llega la noche, nos sentimos agobiados y sentimos que el mundo se nos viene encima y que las cosas que tenemos que hacer y las tareas que tenemos que realizar son imposibles de realizar. Sentimos todo más difícil y nos sentimos cansados. Se espera que con la edad debamos alcanzar la madurez física, pero también emocional, y la madurez sobre todo espiritual. La mente, el cuerpo y el espíritu son cercanos y suelen afectarse mutuamente con mucha facilidad. Por ejemplo, si una persona está deprimida, eso no solamente va a afectar su bienestar emocional y físico, sino también va a afectar su vida espiritual. Una persona deprimida puede llegar a la siguiente conclusión. Estando en esa profundidad de la depresión, puede decir, Dios no me ama. Y para ella en ese momento eso es una realidad. Su mente, su corazón, su espíritu está controlado por sus emociones. Así es de que ella puede concluir que Dios no le ama. Por eso debemos de ser cuidadosos para aceptar lo que las emociones nos pueden decir de Dios. Porque lo que se siente en un momento solamente puede ser el reflejo de un estado de ánimo pasajero. Cuando el médico diagnostica una enfermedad grave, como el cáncer, o en la actualidad imagínate que te digan que tienes COVID o que tú sospeches por los síntomas que tienes COVID, ¿qué es lo que pasa? Te puedes llenar de ansiedad y de angustia. Y tus emociones pueden empezar a controlar tu mente. Y eso también puede controlar tu cuerpo. Y también tu espíritu. Y llevarte a un estado de ánimo que no es conveniente. Y entonces, no digo que así suceda, pero puede suceder que digas, Señor, ¿por qué me has hecho esto? Yo creo que yo no me lo merezco. ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me dio cáncer? ¿Por qué tengo una enfermedad terminal? ¿O por qué me dio COVID? Señor, ¿por qué me has hecho esto?
¿Por qué se murió papá? ¿Por qué se murió mamá? ¿Por qué se murió mi hermano el menor? Aquí es cuando debemos desconfiar de la percepción de las emociones, porque el impacto de una noticia puede provocar un desajuste emocional. Y lo que se siente en un momento solamente puede ser el reflejo de un estado de ánimo que puede ser pasajero. Aunque Dios parezca que está muy lejos en esos momentos difíciles, en esos momentos de incertidumbre, aunque Dios parezca que está muy lejos de nosotros y que no tiene ningún interés en lo que nos ocurre, déjame decirte que Dios está muy cerca y que Dios quiere siempre ayudarte. Un ejemplo de la presencia de Dios que pasó inadvertida se puede observar en Lucas, cuando dos de los discípulos de Jesús dice que iban caminando hacia un pueblo, hacia una aldea llamada Emaús. Esa aldea estaba como a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y 3 días antes ellos habían visto cómo su maestro había sufrido una muerte horrible y lo habían clavado en la cruz y estaban emocionalmente afectados. Podríamos decir que estaban deprimidos. Todas sus esperanzas habían muerto también aquel día en la cruz. Todas las cosas que Jesús había dicho y que había hecho estaban muertas y las habían sepultado en una tumba que ni siquiera le pertenecía a Jesús. Fue una tumba que le prestaron. Jesús había dicho que era el Hijo de Dios. Sin embargo, le habían escuchado decir en sus últimas horas: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús había conocido gran dolor y sufrimiento. Y su sufrimiento fue tanto físico como mental y también espiritual. Y esto le sucedió durante toda su vida. Sin embargo, nunca había experimentado la separación de su Padre. Y en ese momento sintió que se separaba del Padre. Por eso dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los discípulos no pueden haber estado más confundidos. ¿Cuál era el significado del tiempo que habían dedicado a estar con Jesús, con aquel hombre que había dicho ser el Mesías? De lo que no se habían dado cuenta mientras en su mente pasaba todo esto, es que en ese mismo momento, en ese mismo momento, Jesús estaba junto a ellos. Y el dolor que provocaban sus emociones no permitían ver que Jesús estaba caminando al lado de ellos. En ese camino, imagínense cómo era el camino de terracería, de tierra. En ese camino polvoriento, Jesús iba al lado de ellos y los iba escuchando. Los iba escuchando, ¿te imaginas? Es que Jesús hace lo mismo. Jesús está contigo aún en los momentos más difíciles. Cuando te asaltan las dudas, ahí está el Señor. Pero muchas veces tus emociones no permiten que lo puedas ver, no permiten que lo puedas escuchar, no permiten que lo puedas disfrutar. Dice la Biblia que en ese momento todo lo que ellos vieron fue hecho. Y ellos no podían entenderlo porque era un problema de percepción. En la actualidad, las familias cristianas que están en crisis están luchando de manera muy parecida como lo hicieron los discípulos. A medida que caminan penosamente
por el camino de la vida, a veces no encuentran evidencias de que Jesús está cerca de ellos y no sienten su presencia y no pueden creer que Dios se interesa por ellos y empiezan a decir que no tiene sentido lo que están haciendo y lo que están viviendo. Están convencidos de que no existe una explicación razonable y entonces sus oraciones no les alivian, sus oraciones no ayudan en nada, porque se supone que Dios las escucha, pero ellos no lo ven de esa manera. Los cristianos están confiando más en lo que sienten y muy poco en lo que es la realidad, que Dios está con ellos y que Dios tiene grandes y hermosas promesas para la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que en medio de los problemas, el Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, esto es cierto. Pablo le dice a los hermanos de Filipos: ustedes me han ayudado, pero mi Dios será su proveedor. También eso es lo que quiere decir este pasaje. Ustedes me han ayudado en todas mis necesidades, me han ayudado en mi vestido, en mi comida, pero yo sé que Dios suplirá todas sus necesidades. ¿Sí? Algunos de ustedes yo sé que no tienen nada y que me han dado de su pobreza. Y saben que me han dado lo poco que tenían en su alacena, pero Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. En Segundo de Reyes, capítulo 4, habla de una mujer que estaba casada con un profeta. Y esta mujer le dijo a Eliseo: mi marido estuvo siempre al servicio de Dios y de usted, pero ahora está muerto. Él había pedido dinero prestado y ahora el hombre que se lo prestó se quiere llevar como esclavo a mis 2 hijos. Y entonces Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué tienes en casa? Le contestó la mujer: lo único que tengo es una jarra de aceite. Y entonces Eliseo le dijo: ve y pídele a tus vecinos que te presten jarras vacías y trata de conseguir todas las que puedas. Después, entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en las jarras y ve poniendo aparte todo lo que vaya llenando. La mujer se despidió de Eliseo y fue a casa y entró y juntó con sus hijos y cerró la puerta, y los hijos le llevaban las jarras y la mujer las llenaba con aceite. Y después de un rato, la mujer le dijo a uno de sus hijos: tráeme otra jarra. Y el hijo le contestó: pues ya no quedan. Y en ese momento el aceite se acabó. Entonces la mujer fue a ver al profeta y le contó lo que había pasado. Y él le dijo: ve, vende el aceite y págale al hombre lo que le debes. Y con lo que te quede podrás vivir tú y tus hijos. Eliseo le dijo a la viuda que juntara vasijas vacías, que las acomodara y derramara el aceite de una de las vasijas pequeñas que ella tenía a las vasijas vacías. Ella milagrosamente llenó cada vasija vacía hasta que estuvieron todas llenas. Hermanos, todas nuestras necesidades son como las vasijas vacías, y Dios es el único que puede llenar las vasijas vacías de acuerdo a sus riquezas en gloria. Sí, hermano, de acuerdo a sus riquezas en gloria, Dios va a llenar todas las vasijas vacías que existan en tu casa, y el aceite seguirá fluyendo hasta que cada vasija esté llena.
El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere darte lo mejor. En Cristo Jesús, hermano, también Dios satisface todas nuestras necesidades. Nuestra vida antes estaban vacías como esas vasijas, pero ahora Jesús las llenó. Y dice la Biblia que ahora corren ríos de agua viva en nuestro ser. Si hoy, hermanos, nos encontramos yendo por ese camino polvoriento de Maús, y nuestra mirada va perdida y nos sentimos afligidos y nos sentimos deprimidos, porque las circunstancias de la vida nos están agobiando, nunca pienses que estás solo. Nunca pienses que Dios no está cerca de ti. Tienes que ser cuidadoso. No tienes que dejar que las emociones dominen tu vida, porque puedes perder el momento en que Jesús está caminando contigo, el momento en que Jesús está hablando a tu lado. Aunque parece que Dios no hace nada cuando tenemos problemas, el Señor ya está trabajando desde antes en la solución de nuestros problemas, porque el Señor está obrando de manera especial, incluso cuando nuestras oraciones nosotros creemos que el Señor no las escucha y no las está contestando. No nos basemos en las emociones pasajeras. Pongamos nuestra fe en Cristo y en su palabra. Jesús prometió no abandonarnos nunca. Mateo 28:20 dice: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús envió a sus discípulos a cumplir una gran misión, pero no los envió solos. Él prometió que su presencia iba a estar con ellos en cualquier momento, iba a ser una presencia constante y que iba a ser suficiente para darles fuerza y para guiarlos mientras ellos le obedecieran. La presencia de Jesús dice: yo estaré con vosotros todos los días. Hermano, no es un día sí y un día no, son todos los días. Y eso que significa todos también es a cada momento, a cada instante, en la mañana, en la tarde, en la noche, en tu levantarte, en tu acostarte, en irte a trabajar, en cualquier momento, en cualquier situación. El Señor prometió estar con nosotros todos los días. La presencia de Jesús significa protección. ¿Y sabes por qué? Porque nunca estamos fuera de su vista. Porque Él siempre está mirándonos. Porque Él siempre está dispuesto para protegernos de cualquier mal. Su presencia también significa poder. Porque mientras cumplimos la tarea que Él nos encomienda, Él nos habilita para realizar ese trabajo. Su presencia también significa paz, porque nos recuerda que la iglesia le pertenece. Somos su iglesia y somos su obra. Entonces, ¿cómo nos vamos a preocupar? Y si el Señor está con nosotros, entonces eso nos debe de llenar de seguridad y de paz. Cuando Cristo dijo: yo estoy con vosotros, podríamos agregar a esto que ya dijimos, que el Señor también nos consuela. Sí, cuando te sientes triste, cuando te sientes que ya no puedes más, el Señor te ofrece su hombro. Venid a mí todos los que estéis cansados, trabajados, que yo os haré descansar. David dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú.
Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hermanos, David estaba seguro de la constante presencia del Señor, de que la mano amorosa del Señor lo sostenía y sabía que el Señor lo cuidaba y que ni siquiera la muerte o el sepulcro lo podía separar del amor de Dios. ¿A dónde iré? Porque tu mano me guiará y me asistirá tu diestra. Esto también lo entendía el apóstol Pablo. En Romanos 8, 37 al 39 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada que aparentemente sea bueno o nada que aparentemente sea malo nos puede separar del amor de Dios. Y la diestra de Dios, su mano hábil y de combate, nos va a sostener siempre. No importa la situación que esté por venir o la situación que estemos viviendo. Estas promesas permanecen y siguen siendo verdaderas. Que las emociones no nos hagan perder el rumbo. Debemos agarrarnos firmemente de estas verdades que acabamos de escuchar, que están escritas en la palabra del Señor. La fe es aferrarse de lo incierto con una convicción apasionada. En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo y que ya estamos sintiendo las consecuencias, que las emociones no te lleguen a decir cosas que no son verdad. Aférrate a las verdades bíblicas. Aférrate a las promesas del Señor que Él cumplirá. Hermanos, gracias a Dios por esta meditación. Gracias a Dios por su palabra tan hermosa. Los invito a que cierren sus ojos, a que inclinen su cabeza y vamos a orar. Vamos a orar y a la vez también nos vamos a despedir, hermanos. Señor, gracias te damos porque tú siempre estás presente en nuestras vidas. A veces creemos que no estás presente, a veces nuestras emociones son tan fuertes que nos hacen sentir que no estás cerca de nosotros. Y a veces podemos decir cosas pues que en realidad no son ciertas. Gracias, Señor, porque tu palabra es hermosa. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que en medio de cualquier dificultad o necesidad, tú siempre vas a suplir nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú puedes llenar nuestras vasijas vacías. Sabemos que tu gran riqueza en gloria va a permitir que el aceite siempre fluya en nuestra casa para llenar esas vasijas, Señor, que están vacías. Y tú nos vas a sostener y tú vas a suplir todas nuestras necesidades. Señor, sabemos que siempre estás obrando de manera especial en nuestra vida. Incluso cuando nuestras oraciones sentimos que no las escuchas, Señor, sabemos que siempre estás obrando. Sí, Señor, sabemos que siempre estás ahí. Padre, ayúdanos
para que no nos basemos en las emociones pasajeras y siempre pongamos nuestra fe en Cristo Jesús y en tu palabra, Señor. Padre, te pedimos para que nada nos pueda separar de tu amor, ni aquellas cosas que creemos que son buenas, ni las cosas que son malas. Te pedimos que nada, absolutamente nada, nos pueda separar de tu amor, Señor. Y que podamos vivir en medio de los problemas, en medio de las dificultades, confiados en que tu diestra nos sostiene, tu mano hábil y fuerte, tu mano que sabe combatir y que siempre tiene la victoria, Señor, nos sostendrá sin importar lo que estemos viviendo o lo que esté por venir, porque en ti somos más que vencedores, Señor. Permite que en lo que resta de esta semana podamos sentirnos más que vencedores y confiados en ti, en tus promesas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, Señor. Bendice a tu iglesia, Manuel, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga.